Buenos días, mi nombre es Mauricio Andrés Mercado y Mitola, pertenezco al grupo conformado también por Lisset Sequeda y Andrés Acosta Oliveros y les hablaremos acerca de las formulaciones elementales en la hidráulica de pozo. Para ello empezaremos con una introducción a hipótesis base y luego iremos avanzando por cada uno de los tipos de pozo que podemos encontrar. Para empezar a hablar de las formulaciones elementales de la hidráulica de pozos completos a caudal constante, es importante tener en cuenta ciertas hipótesis de base que servirán como punto de partida para los análisis debidos a cada tipo de pozo. Para hablar acerca de la hipótesis de base, se debe tener en cuenta que para los pozos tratados en esta sustentación, se expondrán los principios generales de la hidráulica de pozos completos, así como la obtención de las fórmulas principales que relacionan las características del acuífero, del pozo, los descensos producidos y el tiempo de bombeo. Y en definición, las hipótesis de base son: primero, el acuífero es homogéneo e isótropo y el agua es de densidad y viscosidad constantes. El espesor del acuífero es constante y la base del mismo es horizontal. No existe flujo natural, es decir, que los niveles iniciales del agua son horizontales. Las principales equipotencias son cilindros verticales de sección circular y concéntricos con el pozo. Ello equivale a suponer que el flujo es radial y horizontal. En todo momento se cumplen las condiciones de validez de la ley de Darcy. El coeficiente de almacenamiento es constante en el espacio y el tiempo. Para los acuíferos cautivos y semiconfinados, se supone que en ningún lugar de los descensos producidos rebajan el nivel del agua por debajo del techo de los mismos. Toda el agua liberada del almacenamiento aparece simultáneamente y proporcionalmente a la disminución del nivel piezométrico. Si no se indica lo contrario, se supondrá que el acuífero es de extensión infinita y que en el mismo no existen otras captaciones de agua subterránea. El descenso producido a gran distancia en el infinito es cero. El pozo es completo. En régimen variable se admite que el radio del pozo es suficientemente pequeño y además que la variación del volumen almacenado en el mismo no influye en el caudal de bombeo. No existe pérdida de carga de penetración del agua en el pozo. Y por último, el caudal de bombeo es constante. Para hablar en específico de algún tipo de pozo, podemos empezar por el pozo en un acuífero cautivo de régimen estacionario, donde se supone que el acuífero no recibe ninguna recarga a través del techo ni de la base. Este se puede subdividir a su vez en varios tipos de pozo. Cumpliendo esta condición se encuentra primero el pozo en el centro de una isla circular en un acuífero infinito. Se debe cumplir que el caudal de agua bombeada debe ser igual al flujo que atraviesa cualquier superficie equipotencial, las cuales son cilindros verticales concéntricos con el pozo. Como formulación general, en cualquiera de estas superficies equipotenciales se cumple que el flujo va a ser igual al perímetro por la transmisividad por el gradiente, igual al caudal del pozo, dando entonces, por la ley de Darcy, que el flujo es igual a 2pi por R por T por dH sobre dr, igual a Q, siendo R el radio del cilindro considerado, es decir, la distancia radial al eje del pozo, H el nivel piezométrico correspondiente al cilindro considerado, T la transmisividad y Q el caudal extraído. Luego, al resolver la ecuación diferencial obtenida, queda el siguiente resultado. Partiendo de este punto y suponiendo que es conocido el nivel piezométrico H1 a distancia R1, se puede determinar y sustituir el valor de A, quedando la cual es llamada la fórmula de Thiem, y permite determinar la forma de la superficie piezométrica si se conoce su posición en un punto. Teniendo en cuenta que la transmisividad o transmisibilidad hidráulica de un acuífero es la tasa de flujo bajo un determinado gradiente hidráulico a través de una unidad de anchura de acuífero de espesor dado y saturado. Es el producto del espesor saturado de dicho acuífero y la conductividad hidráulica.
Si el pozo está situado en el centro de una isla circular, siendo R mayúscula el radio de la isla y H sub 0 el nivel constante del agua libre que rodea la isla, se cumple que H sub 0 menos H va a ser igual a S, que es el descenso, que a su vez será igual a Q sobre 2pi por T por logaritmo natural de R mayúscula sobre R minúscula. En el caso de una isla circular, el régimen estacionario puede establecerse realmente puesto que el caudal bombeado procederá del agua libre que rodea la isla. Esto quiere decir que la superficie piezométrica no es tangente, sino más bien oblicua al nivel del agua libre, lo que indica que existe flujo en el mismo borde. En un acuífero infinito, al no haber recarga, no puede establecerse el régimen permanente. Sin embargo, los efectos prácticos, cuando el embudo de bombeo se extiende suficientemente, se alcanza en un régimen casi estacionario. Siendo esto, se cumple que S será igual a H sub 0 menos H igual a Q sobre 2pi por T por logaritmo natural de R mayúscula sobre R minúscula. Algo a tener en consideración y ya como último modelo para este tipo de pozo es que si la superficie equipotencial conocida es la que coincide con la pared del pozo a un nivel h sub p y a una distancia r sub p que será igual al radio del pozo, se tendrá el siguiente modelo: h menos h sub p igual a s sub p menos s igual a q sobre 2pi por t por logaritmo natural de r sobre r sub p. Un aspecto a tener en consideración es que en la práctica los niveles medidos en el pozo son diferentes de los teóricos por varias razones tales como penetración parcial, pérdidas en el pozo, etc. El valor teórico de R sub p no siempre es conocido debido a la existencia de posibles macizos de gravas, efectos de desarrollo en el pozo, el efecto de obturaciones, entre otros. Por lo tanto, esta fórmula siempre debe ser utilizada con precaución y para evitar confusiones, a los valores de R sub p y H sub p se les considerará siempre teóricos. La fórmula de Thiem no introduce ninguna limitación respecto al radio del pozo. Es importante hacer mención de los casos en que el nivel es variable en el contorno. Con frecuencia, el nivel piezométrico a lo largo de la circunferencia definida por el radio de acción de un pozo no es un valor constante, sino que más bien varía a lo largo de esa circunferencia. Lo mismo sucede para el caso del perímetro. Lo que se puede considerar, y citando a Muscat, es que sin embargo se puede demostrar que la teoría del pozo con flujo radial se puede aplicar con plena validez si se toman los niveles piezométricos en las circunferencias de acción y en el perímetro del pozo en las medias de esos niveles respectivamente. Así se cumple entonces el modelo inicial, que sería h sub 0 menos h sub p va a ser igual a q sobre 2pi por t por logaritmo natural de r mayúscula sobre r sub p. Se pueden deducir los modelos del límite de influencia y del perímetro del pozo, para lo cual h sub 0 teta será el potencial en la circunferencia de influencia, luego dl sub 0 el diferencial de esa circunferencia, h sub p teta el potencial en las paredes del pozo, dl sub p el diferencial del perímetro del pozo. Partiendo de aquí, si el límite del descenso no es circular, entonces la primera parte de la expresión será reemplazada en 1 sobre el perímetro. Y si el pozo no es circular, la expresión quedaría de la siguiente forma. Como última clasificación para este tipo de pozo, nos encontramos con el pozo excéntrico en una isla circular. Esto se da si el pozo es excéntrico a la circunferencia de potencial constante, es decir, un pozo excéntrico en una isla circular, por lo cual no será válida la fórmula de flujo radial. En este caso se cumple el siguiente modelo, donde Q sub C es igual al caudal del pozo excéntrico de radio R sub P,
Q sub 0 será el caudal de un pozo centrado en las mismas características y que bombee con el mismo descenso. D, la distancia del eje del pozo al centro de la isla. R, el radio mismo de la isla. Muchas gracias a todos por haber escuchado. Ahora continúa mi compañero Luis con su parte de la sustentación.